Mi nombre es Carmen. Tengo 32 años y trabajo como arquitecta en una firma prestigiosa. Mi vida era perfecta hasta que mi suegra, Beatriz, decidió que yo no era suficientemente buena para su hijo Miguel. Esta es la historia de cómo intentó destruir mi vida, pero terminó perdiendo todo. Todo comenzó hace 3 años cuando Miguel y yo nos casamos. Desde el principio, Beatriz dejó claro que no aprobaba nuestro matrimonio. Mi hijo merece a alguien de nuestra clase social, solía decir, ignorando el hecho de que yo había construido mi propia carrera exitosa desde cero. La tensión aumentó cuando quedé embarazada. Miguel estaba emocionado, pero Beatriz, ella comenzó a actuar de manera extraña. Empezó a visitar nuestra casa con más frecuencia. Siempre cuando Miguel estaba en el trabajo, sus comentarios pasivo-agresivos se volvieron más frecuentes. ¿Estás segura de que podrás mantener tu trabajo siendo madre? Miguel necesita una esposa que esté en casa, decía mientras examinaba cada rincón de nuestra casa, la casa que yo había comprado con mis ahorros antes de conocer a Miguel. Un día, durante mi 7º mes de embarazo, tuve algunas complicaciones y tuve que ser hospitalizada. Miguel estaba en un viaje de negocios en Europa, y aunque quería regresar inmediatamente, le insistí en que se quedara. Fue mi primer error. No te preocupes, dijo Beatriz con una sonrisa que ahora reconozco como maliciosa. Yo me encargaré de todo mientras estás en el hospital. Pasé 2 semanas en el hospital. Durante ese tiempo, Beatriz visitaba ocasionalmente, siempre con esa sonrisa inquietante. Todo está bajo control, repetía cada vez que preguntaba por la casa. Lo que no sabía era que Beatriz había estado planeando algo durante meses. Había convencido a Miguel de que le diera un poder notarial para ayudar con los papeles del bebé mientras él estaba fuera. Miguel, siempre confiando en su madre, firmó sin pensarlo 2 veces. El día que salí del hospital, decidí pasar por casa antes de recoger a Miguel del aeropuerto. Cuando llegué, encontré a una familia extraña en mi casa. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen en mi casa?, pregunté, confundida y asustada. Esta es nuestra casa, respondió el hombre. La compramos hace una semana a la señora Beatriz. Tenemos todos los papeles en regla. Mi corazón se detuvo. En ese momento, Beatriz apareció detrás de mí, con esa sonrisa que tanto había llegado a odiar. Oh, Carmen, querida, olvidé mencionártelo. Como Miguel es el que aparece en los papeles del matrimonio, decidimos vender la casa. Después de todo, necesitarán un lugar más apropiado para criar al bebé, uno que puedan pagar con el salario de Miguel, por supuesto. Me quedé helada. ¿Qué quieres decir? Esta casa es mía. La compré antes de casarme con Miguel. Beatriz se rió. Querida, todos sabemos que alguien de tu posición no podría permitirse una casa en este vecindario. Miguel siempre fue el verdadero dueño, y como su madre, tengo todo el derecho de ayudarlo a tomar las mejores decisiones para su familia. Fue entonces cuando recordé algo crucial, algo que ni Miguel ni Beatriz sabían. ¿Estás segura de eso, Beatriz? Mis manos temblaban mientras buscaba en mi bolso. ¿Absolutamente segura? Saqué una carpeta que siempre llevaba conmigo. La había mantenido cerca desde que Beatriz comenzó a actuar de manera sospechosa. ¿Qué es eso?, preguntó, su sonrisa vacilando por primera vez. Estos son los documentos originales de propiedad, dije, abriendo la carpeta. Los documentos que muestran que compré esta casa 2 años antes de conocer a Miguel. Los documentos que prueban que nunca transferí la propiedad a su nombre. La sonrisa de Beatriz desapareció por completo. Pero el poder notarial que le dio Miguel solo cubre sus propiedades. Beatriz, esta casa nunca fue suya, así que nunca tuvo el derecho de venderla. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi abogado, quien había estado al tanto de las sospechas que tenía sobre mi suegra desde hace meses. Antonio, sí, está sucediendo exactamente como temíamos. ¿Puedes venir con la policía? Beatriz acaba de cometer fraude inmobiliario. La cara de Beatriz se puso pálida. No te atreverías. Soy la madre de tu esposo, y yo soy la madre de su futuro hijo, y la legítima dueña de esta casa. ¿Quién crees que tiene más que perder aquí? Mientras esperábamos a que llegaran la policía y mi abogado, la familia que había comprado la casa comenzó a hacer preguntas. Resultó que Beatriz les había vendido la propiedad por mucho menos de su valor real, probablemente esperando hacer la transacción lo más rápido posible. Les sugiero que guarden todos los documentos de esta transacción, les aconsejé. Los necesitarán para recuperar su dinero y para el proceso legal que está por venir. Cuando la policía llegó, Beatriz intentó escapar, pero fue detenida en el acto. Mi abogado explicó la situación, y la familia que había sido estafada decidió presentar cargos también. Mientras veía cómo esposaban a mi suegra, no pude evitar pensar en Miguel. ¿Cómo reaccionaría cuando se enterara de todo esto? ¿Me creería o se pondría del lado de su madre?
La respuesta a esas preguntas llegaría pronto, más pronto de lo que esperaba, y cambiaría nuestras vidas para siempre. El sonido de un auto frenando bruscamente interrumpió el caos frente a mi casa. Miguel había llegado antes de lo esperado. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y horror mientras observaba la escena, su madre esposada, policías por todas partes, y yo, su esposa embarazada, sosteniendo una carpeta de documentos legales. ¿Qué está pasando aquí, mamá? ¿Por qué está la policía? Miguel corrió hacia nosotros, su maleta olvidada en la acera. Beatriz inmediatamente comenzó a llorar. Miguel, hijo, tu esposa está haciendo que me arresten. Solo intentaba ayudarte. Carmen. Miguel me miró, esperando una explicación. Respiré profundo, preparándome para el momento que podría destruir mi matrimonio. Tu madre intentó vender nuestra casa mientras estaba en el hospital. Utilizó el poder notarial que le diste para realizar una venta fraudulenta. Pero mamá dijo que necesitábamos vender la casa para mudarnos a un lugar más adecuado para el bebé. Miguel parecía perdido, mirando alternativamente entre su madre y yo. Miguel, intervino mi abogado. La casa nunca estuvo a tu nombre. Tu esposa la compró antes de conocerte. El poder notarial que le diste a tu madre no tenía validez sobre esta propiedad. Vi cómo la comprensión golpeaba a Miguel como una ola. Su rostro pasó de la confusión al shock, y finalmente a la ira. Mamá, ¿es esto cierto? Todo lo hice por ti, gritó Beatriz. Esa mujer te alejó de nosotros, de nuestra clase social, de todo lo que habíamos planeado para ti. ¿Planeado para mí? La voz de Miguel temblaba. ¿Cómo el matrimonio arreglado con la hija de los Velasco que intentaste forzar hace años? ¿O cómo cuando intentaste sabotear mi carrera porque no quería trabajar en la empresa familiar? No sabía nada de esto. Miguel nunca había mencionado estos detalles de su pasado. Todo lo hice por tu bien, insistió Beatriz. Esa mujer no te merece, ni siquiera puede darte un heredero apropiado. Me quedé helada. ¿Qué quieres decir con eso? Miguel se volteó hacia su madre, su rostro pálido. Mamá, ¿qué hiciste? Beatriz se mantuvo en silencio, pero su expresión lo decía todo. Señora, intervino uno de los oficiales. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. No me importa, gritó Beatriz. Sí, lo hice. Cambié los resultados de tus exámenes médicos. Carmen, pagué al técnico del laboratorio para que alterara los informes. No hay nada malo con tu embarazo. Solo quería que estuvieras en el hospital el tiempo suficiente para vender la casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Instintivamente, llevé mis manos a mi vientre, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Todo el estrés, toda la preocupación por mi bebé, había sido una mentira. Oficial, la voz de Miguel era fría como el hielo. Quiero presentar cargos contra mi madre por fraude médico, además de los cargos por fraude inmobiliario. No puedes hacerme esto. Soy tu madre. Beatriz forcejeaba contra las esposas. Una madre que puso en riesgo la vida de mi esposa y mi hijo por sus prejuicios sociales. Miguel se acercó a mí y me abrazó protectoramente. Ya no más, mamá, se acabó. Los oficiales se llevaron a Beatriz, quien no dejaba de gritar y llorar. La familia que había sido estafada en la compra de la casa se fue con mi abogado para comenzar el proceso de recuperación de su dinero. Cuando finalmente nos quedamos solos, Miguel me miró con lágrimas en los ojos. Carmen, lo siento tanto. Debí haber visto las señales. Todas esas veces que defendí a mi madre, que justifiqué su comportamiento. No es tu culpa, respondí, aunque una parte de mí quería culparlo por su ceguera. Ella es tu madre. Es natural que quisieras creer lo mejor de ella, pero casi te pierdo por eso. A ti y a nuestro bebé. Su mano se unió a la mía sobre mi vientre. Necesito que sepas algo. Cuando me llamaron del hospital, estaba tan asustado. No me quedé en Europa por trabajo. Estaba investigando a mi madre, que, después de que me contaste tus sospechas sobre ella, comencé a notar cosas, pequeñas inconsistencias en sus historias, documentos que desaparecían de nuestro estudio, así que aproveché el viaje de negocios para investigar sus cuentas bancarias en Europa. ¿Y qué encontraste? Un patrón de fraude similar al que intentó hacer con nuestra casa. Ha estado estafando a personas durante años, usando diferentes identidades y contactos en puestos clave, como el técnico del laboratorio que mencionó. La revelación me dejó sin aliento. ¿Por eso le diste el poder notarial? ¿Para atraparla? Miguel asintió. Sabía que intentaría algo si le daba la oportunidad. Lo que no esperaba era que pusiera en riesgo tu salud y la del bebé. Su voz se quebró. Nunca me perdonaré por eso. Pero gracias a eso, finalmente está enfrentando las consecuencias de sus acciones, dije, tratando de encontrar algo positivo en toda esta situación. Los meses siguientes fueron un torbellino de eventos. Beatriz fue juzgada y sentenciada no solo por el fraude inmobiliario y médico,
sino por una serie de estafas que salieron a la luz durante la investigación. Recibió una condena de 15 años de prisión. La familia que había sido estafada recuperó su dinero, y nosotros pudimos mantener nuestra casa. Miguel renunció a su trabajo y abrió su propio negocio, determinado a construir algo por sí mismo, lejos de la influencia tóxica de su familia. Nuestro bebé, una niña hermosa y saludable a la que llamamos Victoria, nació sin complicaciones. El día que la llevamos a casa, Miguel y yo hicimos un pacto. Nuestra hija crecería sabiendo que el valor de una persona no se mide por su clase social o su cuenta bancaria, sino por sus acciones y su corazón. 5 años han pasado desde entonces. Victoria está creciendo fuerte y feliz, ajena al drama que rodeó su llegada al mundo. A veces, cuando la veo jugar en el jardín de la casa que casi perdimos, pienso en Beatriz y en cómo su obsesión por el estatus social destruyó su vida. Miguel recibe ocasionalmente cartas de su madre desde la prisión. La mayoría permanecen sin abrir. Las pocas que ha leído muestran que ella sigue culpando a todos menos a sí misma por su situación. Es triste, pero nos ha enseñado una valiosa lección sobre la importancia de establecer límites, incluso con la familia. En cuanto a mí, mi carrera como arquitecta ha florecido. Irónicamente, el escándalo con Beatriz me trajo varios clientes importantes que admiraron cómo manejé la situación. Ahora dirijo mi propio estudio de arquitectura, especializado en diseñar hogares para familias jóvenes. La última vez que supimos de Beatriz fue a través de su abogado. Aparentemente, había intentado iniciar un nuevo fraude desde la prisión, esta vez involucrando a otros reclusos. Cuando la administración de la prisión lo descubrió, sus privilegios fueron revocados y su sentencia fue extendida. Miguel sacudió la cabeza con tristeza cuando se enteró. Algunas personas nunca aprenden, dijo, mientras observábamos a Victoria jugando con sus bloques de construcción, construyendo su propio pequeño mundo perfectamente imperfecto. Hoy, nuestra casa está llena de risas, amor y planes para el futuro. Las fotografías de Beatriz han sido reemplazadas por dibujos de Victoria y fotos de nuestra pequeña familia. A veces, los nuevos visitantes preguntan por la abuela de Victoria, y simplemente respondemos que algunas historias son mejor dejarlas en el pasado. La vida no es perfecta. Todavía hay días en que Miguel lucha con la culpa y el dolor de la traición de su madre. Hay momentos en que me pregunto si podríamos haber hecho las cosas de manera diferente, pero entonces miro a mi alrededor, a la vida que hemos construido, a la familia que hemos creado, y sé que todo valió la pena. Porque al final, Beatriz nos enseñó la lección más valiosa de todas, que el verdadero valor de un hogar no está en sus paredes o su ubicación, sino en el amor y la honestidad que vive dentro de él. Y esa es una lección que ninguna estafa puede robar.